Bueno, buenas noches. A ver quién anda por ahí. Buenas noches, bienvenidos a Vanessa 35.000, bienvenida. Bienvenidos los que os vais conectando. Bienvenidos a todos. Bienvenido, User 127. Bendiciones, bendiciones para ti también. Bendiciones desde Valladolid, Pucela, Castilla y León, España. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Hoy tenemos, como todos los martes, es turno del programa de preguntas y respuestas bíblicas con el maestro Paquito. Que el Señor os bendiga. Creo que vamos a pasar una noche disfrutando en el Señor, aprendiendo todos juntos. Si es tu primera vez, bienvenido a Semilla de Vida, un canal que bendice, un canal donde no te vas a encontrar debates políticos ni discusiones, ni críticas, ni palabras deshonestas. Todo eso no está en Semilla de Vida. En Semilla de Vida hay bendición, un lenguaje sano, un vocabulario limpio, donde hablamos de la palabra del Señor, del Evangelio de Cristo, de las buenas nuevas, y creemos, y más que creemos, porque ya tengo testimonios de gente que me para por la calle y me dice que están siendo bendecidos con los programas que emitimos, con las reflexiones que estamos colgando pues casi a diario. Hoy he colgado una reflexión de Josué de Huerta del Rey que me enviaba mi hermano y amigo, Josué de Huerta del Rey, un obrero de la iglesia de Huerta del Rey de Valladolid. Como podéis ver, es un hombre muy bendecido por el Señor, que tiene palabra y tiene semilla de vida. ¡Aleluya! Bueno, a ver si vamos. Bienvenido, Santo Soy, bienvenido. Juan y Cortés, bienvenida, bienvenidos a todos. Colega Gerardo, Dios te bendiga. Buenas noches, amigo mío. Dios te bendiga mucho. Creo que va a ser una noche de bendición. Fenómeno, buenas noches. Dios te bendiga mucho, primo. Bueno, has llegado ya bien a casa, ¿no? Supongo. Me alegro, primo. Bueno, y ya veis, tenemos aquí, como siempre, al heraldo de este canal, que es... Somos de Valladolid, me están preguntando de dónde somos. De Valladolid. Aleluya. Estoy escuchando una alabanza de unos hermanos de Estados Unidos que me encanta. Se titula Anciano de Días. Si que la queréis escuchar, tenéis que poner Anciano de Días, como suena. Soria. Y bueno, también os quiero pedir disculpas porque ayer por el mediodía dijimos que por la noche iba a tener a Emilio de Huerta del Rey. El hermano estaba preparado y dispuesto, lo que no tenía lugar donde emitir. Y claro, llevamos el aro de luz, llevamos los cargadores, en plena calle no puedo hacerlo. Buenas noches, Jacoso y el Isma. Buenas noches, Isma. Dios te bendiga, primo. Y no pudimos, hermanos, nos fue imposible. La intención estuvo y el hermano no me falló. Decir que Emilio de Huerta del Rey no me falló, sino que estaba dispuesto, pero no pudimos hacerlo. Os pido disculpas. Yo siempre que os diga algo y luego no puedo hacerlo, os voy a dar una explicación
porque creo que os la merecéis, ¿vale? Dios os bendiga. Cuando seamos 20, ya empezamos con el turno de preguntas. Mientras nos vamos a leer. Vamos a hacer preguntas bíblicas, preguntas sobre dudas que tengamos, inquietudes bíblicas, porque creo que el conocimiento bíblico es vital en un cristiano. No podemos vivir a nuestra forma o con buenos sentimientos, puesto que los sentimientos y las sensaciones van y vienen, sino que nos tenemos que regir por el mandamiento escritural, por lo que está escrito. Eso siempre está escrito, es la palabra de Dios que no muta ni cambia. Entonces, al leerlo, el Señor no cambia de opinión, el Señor tiene una opinión, la plasmó en la palabra y es a lo que debemos de abrazarnos y de obedecer. Cuando seamos 20, empezamos ya el turno de preguntas. Y bueno, hace una noche bastante calurosa, ya viene el verano, que se acerca. Y aquí estamos, con las ventanas cerradas, que hace mucho calor, pero es que hacen ruido los coches, y si no, no vais a escuchar bien. Venga, cuando seamos 20, ya somos unos poquitos. Harry Flamenco, bienvenido. Bienvenidos. Bueno, saluda a la audiencia mientras, abuelo, aunque no haya preguntas. Buenas noches a todos los que están conectados en esta noche, deseando y esperando que Dios nos bendiga como siempre, porque Él es fiel a su palabra. Y también nuestra pretensión es poderles ser útiles en esta noche y que podamos disfrutar todos juntos de la bendita y maravillosa palabra del Señor, la cual es lo que vamos a hablar en esta noche. No tiene otra pretensión este canal que hablar de los asuntos del Señor. Así que todo aquel que tenga una pregunta, algo que no entienda, algo que, en fin, no llegue a comprenderle de lleno, pues hacerla, y si está a mi alcance, dentro de mis conocimientos y posibilidades, pues yo contestaré a dicha pregunta. Eso sí, cuando no la sepa ni esté fijo, os diré lo que yo creo o pienso hasta ahí, ¿no? Pero nunca diré lo que no sé. Así que no me puedo inventar nada, porque las invenciones no es palabra de Dios. La palabra del Señor es clara, llana y poderosa para bendecirnos en esta noche. Muchas gracias a todos los que están conectados en el nombre del Señor. Así que bendiciones para todos en el nombre de Cristo. Amén. God vive y reina, bendiciones, bendiciones para ti también. Hermana, Dios te bendiga. Bueno, nos daba mucha alegría, teníamos una conversación aquí con mi padre y mi abuelo y hablábamos de los hermanos en Cristo que están llenando el TikTok de palabra de Dios, rebatiendo bíblicamente a hombres que ciegan y obstaculizan a la verdad, porque la verdad es una y no la puede obstaculizar nadie. Lo que está escrito en la palabra es la verdad. Luego está en ti que lo obedezcas o no lo obedezcas. Pero, señores, lo negro es negro y lo blanco es blanco. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y nos da alegría ver a hombres de Dios. Lo voy a nombrar porque me ha hecho mucho bien y es hablar de él para bien. El hermano Pastor Isaac de Vitoria ha hecho un vídeo rebatiendo a un hombre que dice ser siervo del Señor y no lo es, porque tuerce la palabra de Dios diciendo cosas que la palabra de Dios no dice y no condenando lo que la palabra de Dios condena. Y el Pastor Isaac de Vitoria, que desde aquí no sé si me está viendo, pero bueno, le mando abrazos y bendiciones,
ha hecho un vídeo, creo firmemente, dirigido por el Señor, en contra de las enseñanzas de este falso maestro, que me ha llenado de alegría. Me ha llenado de alegría y me ha dado mucho gozo poder ver que los hombres de Dios llaman pecado a lo que la Biblia llama pecado y llaman santo a lo que la Biblia llama santo. Vale, aquí nos piden oración. Luego al final del programa, claro que vamos a orar. Lo que siempre os digo, vamos a hacer como una ofrenda de peticiones. Vosotros las dejáis en el escritorio con vuestra fe, porque creéis en el Señor, tenéis fe. Si no, no lo escribiríais, porque sabéis que Dios puede hacerlo. Entonces, en esa fe nos lanzamos y luego el siervo de Dios ora, intercede y pedimos al Señor todos juntos en oración, con la fe. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Amén. También, mira, me dice amén. Amén. Buenas noches, hermano José Judith 22. Dios te bendiga. Si alguna de las peticiones por las que estamos orando la persona sana o recibe lo que está pidiendo, nos haría mucho bien que luego en los directos o a mí en preguntas y respuestas, en el apartado de preguntas y respuestas de mi perfil, nos lo dejarais escrito ahí y poder dar el testimonio, porque eso también estimula la fe y ayuda a la fe y nos hace bien a nosotros, nos anima ver que nuestras oraciones, aunque es algo que sabemos, que el Señor tiene poder y muchas de nuestras oraciones han sido contestadas y serán contestadas, pero saberlo nos da alegría personalmente. Así que os animo por una hermana de Madrid que se llama Trine. ¿Tienes ahí un boli? Ahí en la... Vale, bueno, mira, Sara Trini, una mujer que está presa, que necesita oración también. Luego vamos a estar orando por todas las peticiones. Venga, cuando seamos ya... Aleluya. Bueno, vamos a hacer una oración. Presentamos ya al hermano. Y cuando surja la primera pregunta, la primera duda, libremente, un hermano, una hermana, o quizá alguien que no profesa nuestra fe, que quiere saber. El otro día en mi directo se metió gente que no conocía al Señor, les pregunté si venían con respeto a preguntarme y sin ánimo de buscar dilemas ni nada, y me dijeron que sí, que me contestaron al momento, no, es con respeto, te quiero preguntar, y pudimos interactuar. Es decir, Semilla de Vida habla de Cristo a todo el mundo, no solo va dirigido a los hermanos y hermanas en Cristo, sino que sé que entrarán, no sé, judíos, musulmanes, ateos inclusive. Entonces todos son bienvenidos a la anunciación de las buenas nuevas del Evangelio. Pido oración por mis 3 sobrinos chiquititos. Nos lo han quitado por menores y mi hermana está muy mal. Vamos a orar también. Vamos a orar por todas las peticiones en cuanto estemos ya en la recta final del programa, ¿vale? Venga, hacemos una oración, presentamos al siervo del Señor, que el Señor tome sus labios, lo bendiga y le dé facilidad de palabra, para que toda duda sea aclarada en el nombre de Jesús. Dios y Padre de gloria, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor. Para siempre tu misericordia, tu amor y tu piedad para nosotros, Padre.
Te ruego, Señor, por este directo, Señor, en el que va a estar tu siervo ministrando, Padre, tratando de aclarar y de bendecir al pueblo de Dios, tratando de aclarar y de bendecir al que todavía no es pueblo de Dios, pero se acerca con fe para escuchar la palabra del Señor, sabiendo, Señor, que todo lo que hacemos es para tu gloria y para tu honra. Utilízale, Señor, en favor de tanta gente necesitada, Aleluya. de tantas personas heridas, maltratadas por esta vida, afligidas, pero sabemos que tú puedes hacer maravillas, Espíritu Santo, y todo lo dejamos presentado en el nombre del Señor. Amén, Padre. Venga, en cuanto entre la primera pregunta, la lanzamos por fe. Mara Hernández, Pepe, he visto por ahí, bienvenidos, sois bienvenidos. Compartir el live, por favor. Compartir el live para que llegue a más hogares. Compartir el live, hermanos, por favor. Que Dios os bendiga. Creo que el Señor nos va a bendecir. No creo que firmemos eso. Amén, Jesús. Que adoramos hoy del cielo. Gracias, Godwin y Reina, gracias, que te bendiga. Este tema es de Jesús Barrul y Juan Ramón y Rocío. Anhelo tu compañía. Si queréis ponerlo en YouTube, lo disfrutáis también. Aleluya. Estás en un programa de preguntas y respuestas, un directo de preguntas bíblicas. Amén. Claro que sí. Mi alma te adora, Venga, en cuanto lancen la primera pregunta, la contestamos, ¿eh? Venga, con fe. He visto alguna pregunta antes cuando estábamos empezando, pero no. Le he leído, se ha ido arriba y como estábamos explicando las cosas, pues no le he dado lectura. Si tenéis alguna duda ya lo sabéis. Adelante, estamos esperando vuestras preguntas, ¿vale? Seguimos ahí esperando. César Jiménez, Dios te bendiga, César, Dios te bendiga. León 123, Dios te bendiga. Encarni Emilio, Dios os bendiga, gracias por vuestras palabras. Si alguien tiene preguntas, adelante, estamos esperando preguntas, ¿vale? Y el hombre de Dios, pues, venga, ya lo ponemos aquí. Aleluya. ¿Vale? Gracias. Vale. Venga, la primera pregunta nos dice lo siguiente. ¿Por qué las mujeres no pueden predicar? ¿Vale? Bueno, es una pregunta interesante, ya que no se está hablando solamente de la salvación. La salvación, la mujer es exactamente igual que el hombre. Ya no hay varón, ya no hay mujer, ya no hay hombre. En lo que concierne a la salvación, somos exactamente igual. Pero con respecto al servicio del ministerio que constituyó el Señor, constituyó 5 ministerios. En estos 5 ministerios no enumera. En primer lugar, el Señor en un principio nunca llamó a mujeres, llamó a hombres. Y es una lección porque es el maestro por excelencia el Señor. Nunca podía haber incluido ni en los requisitos el apóstol Pablo después cuando la iglesia ya está fundada porque Cristo ha resucitado, ¿verdad? Y ha venido el evangelio a los gentiles. Podemos ver que podía incluir también ahí a las mujeres el apóstol Pablo. Dice, si alguno anhela obispado. En primer lugar, la palabra obispado significa singular,
perdón, significa masculino, no femenino. Hay masculino y femenino, ¿verdad? Podía haber dicho el que anhela obispado, sea varón o sea mujer, no. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, otra vez, singular, sea refiriéndose, masculino. perdón, masculino, refiriéndose al género masculino, que es el hombre, le está diciendo, dice, pero es necesario que el hombre sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Ves la diferencia entre la mujer y el hombre? La diferencia en el servicio es que no llama a la mujer al servicio, llama a la salvación indudablemente y a tantas cosas como puede ejecutar la mujer, porque no solamente es la predicación, la mujer puede testificar, claro que sí, dar testimonio, pues a todos los vecinos, a todo el vecindario, a todos los que se encuentran en su camino, sean mujeres, sean hombres, pueden testificar de la salvación, contar su testimonio, hablar de las promesas como Cristo, como Salvador, indudablemente. Pero eso de llevar una congregación, eso no les es permitido, que es, dice el apóstol Pablo, sigue diciendo y enumerando, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, que sepa llevar a su casa en orden, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo llevará el orden de la casa del Señor? Entonces podemos ver que también el apóstol Pablo no introduce una cláusula que la mujer pueda ser llamada al servicio. Y otra de las cosas podemos ver que también dice, no permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre y no le permito que hable la congregación, de tal manera porque te dice el motivo. Y no se está refiriendo a una cosa como algunos intentan de decir, que eso era una cosa, pues no sé, de cultura, ¿ves? En aquel tiempo, la cultura y tal, que no era normal que una mujer hablara y todas estas cosas, no, porque lo está diciendo bien claro, porque no permito que la mujer ejerza dominio, porque Adán no fue engañado, sino Eva, transcurriendo en transgresión. ¿Cuándo? ¿Por qué nos lleva al Génesis? ¿Por qué nos lleva al principio? Porque hubo 3 sentencias, por llamarlo así, según el delito que cada uno cometió. El hombre, por hacer caso a su mujer, dice, cardos y espinos te producirá la tierra, y maldita será la tierra por tu causa, y comerás el pan con el sudor de tu frente. Pero después llegó a la mujer, ¿verdad? Porque él se dijo, no, la mujer que tú me diste, y la mujer dijo, la serpiente. Retornó al hombre y es cuando le dice, maldita será la tierra por tu causa y tal y tal. Y después a la mujer la dice bien claro, le dice ahí que ella es culpable por haber transgredido, porque no era ella la que tenía que tomar esa determinación, no tenía que tomarla ella, por eso dice, así que aumentaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Esto no significa que en otro lugar o antes había podido tener familia, no. Significa sencillamente que Adán conoció a su mujer cuando, después de haber pecado, y la llaman madre de todos los vivientes. En este aspecto, hermanos míos, se está refiriendo y profetizando que si la mujer no hubiera sido la autora de tomar de ese fruto que Dios le dijo que era prohibido, entonces hubiera tenido hijos con dolor, indudablemente, pero no con tanto dolor como así, de esta manera, por haber transgredido la ley ella misma. No comerás. Entonces ella fue transgresora, y lo dice bien claro. Así que se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, pureza, santidad y honor. No significa engendrar hijos, ¿verdad? Tener muchos hijos, y según los hijos que uno tenga, sí se puede salvar. No se está refiriendo a la salvación del alma, porque se la ha comprado Cristo en la cruz. Se está refiriendo a la salvación de ¿qué? De esas 2 sentencias que la echó, ¿verdad? Y quedarás sujetas para siempre a tu marido. O sea, tu deseo será para tu marido. No podrás hacer nada sin la autorización de él. Tú no eres dueña de tomar determinaciones sin compartir con tu marido y que sea el que tome la determinación justa. Es lo que le está diciendo. Sin embargo, dice, ¿te salvarás de qué? Tendrás los hijos con tanto dolor. Una creyente, si permaneciera en fe, pureza, santidad y honor, no puede tener los hijos con tanto dolor, ¿verdad? Como otra persona que todavía no conoce al Señor ni sus promesas. Pero de la otra, quedará sujeto a tu marido, no ha sido quitada. La mujer tiene que quedar sujeta a su marido. En la trayectoria de toda la Biblia, el apóstol Pablo nos muestra esta gran verdad, que la mujer
se quede sujeta a su marido como Cristo, como la Iglesia está sujeta a Cristo. Así la mujer esté sujeta a su marido. Esto es lo que manda la Biblia, lo que creemos. Ahora, decir lo que puede hacer. Yo creo que faltaría tiempo y fuerzas a la mujer para hacer todas las cosas que el Señor le manda. Pero tiene una gran promesa en la obra del Señor, indudablemente, claro que sí. Y creemos que la mujer tiene un servicio de parte del Señor grande, ¿verdad? Testificar, profetizar, orar, lo dice la Biblia. La Biblia dice lo que sí que puede hacer y lo que no puede hacer. Esto es lo que te puedo decir sin entrar más en tema y creo que te haya resultado contestado, no sé, algo tu pregunta. Así que Dios te bendiga, hermana o hermano, y nada más. Que Dios te siga bendiciendo. Amén. Venga, vamos a por otra pregunta. Venga, si alguien tiene una pregunta... Venga, vamos a por otra pregunta. El primero que la lance, la leemos y aprendemos todos juntos. Gracias por compartir el live. Si podéis compartirlo todos los que estáis, sería una bendición, ¿vale? Si dais toquecitos a la pantalla, también se vuelve viral este live y lo podemos sembrar la semilla de vida en más gente, ¿vale? Venga, esperamos vuestras preguntas. Venga, el que quiera preguntar libremente, lo leemos. Gracias a todos por compartirlo, gracias. Aleluya, Señor, gracias. Vale, la pregunta es esta. ¿El hombre nace pecador? Nos la pregunta Fernando Gómez 432. ¿El hombre nace pecador? Indudablemente dice que la Biblia que el hombre, dice, por el pecado de Adán, ha pasado a todos los hombres. O sea, ya te está dando una contestación exacta. Indudablemente, nacemos con la tacha del hombre caído, con esa naturaleza caída. Lo que sucede que mientras el niño es niño, pues está en el periodo de la ignorancia y no tiene efecto ese pecado o manifiesta ese pecado. Pero sin embargo lleva impregnada en sí, por decirlo así. No estoy hablando ya tanto de pecado original, pero sí del arrastre que trae de la propia naturaleza de nuestros primeros padres, que fue Adán y Eva. Y por un pecado, por el primer Adán entró la muerte, y la muerte pasó así a todos los hombres. Por lo tanto, no hay ni un justo sobre la tierra. Los niños, claro que de tales es el reino de los cielos. Y la pregunta está basada en eso, no lo sé, pero yo te contesto por si acaso, para darte una contestación exacta. Los niños están en el periodo de la inocencia y de tales es el reino de los cielos, dijo el Señor. Así que eso es lo que te puedo decir, que todos los humanos llevamos la marca de pecado, pero si nacemos muertos por la consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Pero en Cristo, dice, por el postrer Adán, ¿verdad? Ha sido quitado ese mal y podemos pasar a la salvación siempre y cuando nos arrepintamos, tengamos fe que el Señor ha cumplido y recibamos al Señor en nuestro corazón como único y suficiente Salvador de nuestra alma. Hemos pasado de la muerte a la vida, de la tiniebla a la luz y del brazo del mal a los brazos de nuestro bendito Cristo. Es una gran traslación, es un cambio que ningún hombre puede hacerlo, solamente aquel que confía en lo que Cristo ha comprado en la cruz por cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga en gran manera y gracias por tu pregunta, hermano. Dios te bendiga. Este pastor estuvo en Palencia hace años. Sí, estuvo en Palencia por 2 veces. Siempre nos sigue gente de Palencia porque el hermano Paco, mi abuelo, ama Palencia y Palencia le ama a él. Sí, Señor, con todo mi corazón. Vale, nos dice aquí Rubén Ramí. Dios dice que no serán reconocidos en los cielos.
¿A qué te refieres, hermano? Más específicamente. Hola, Dios te bendiga y te guarde, bendiciones y un saludo cordial. Bendiciones para ti. Vale, Juan Manuel Márquez nos dice, ¿qué diferencia hay entre el alma y el espíritu? Bueno, son dos naturalezas totalmente divinas, porque no proceden de la tierra, procedieron del soplo y el aliento. Ahí cuando habla de dos cosas, alentó y sopló, aliento de vida, o sea, aliento y soplo. Para mí el soplo es el alma, es el cuerpo del espíritu, y el espíritu es la parte que corresponde, que es como un pellizco de la naturaleza de Dios, o sea, Él es el gran océano y nosotros somos una gota del gran océano. Los dos están entrelazados entre sí, no son iguales, pero trabajan en la misma dimensión. Lo que pasa es que el alma es un mediador entre lo espiritual y lo material, que es el cuerpo, ya que la carne no tiene relación con el espíritu. No podría un cuerpo sin alma, no podría manifestarse exteriormente o a través del cuerpo, porque el espíritu no tiene relación con las cosas materiales o del cuerpo, tiene relación con Dios, porque Dios es espíritu, es lo que se comunica con Dios, pero sin embargo, el alma, está la razón, está la conciencia, está la voluntad, importantes atributos que Dios ha puesto ahí, y transmite a través del espíritu, transmite a través del alma, y el alma transmite a través del cuerpo. O sea que el cuerpo juega un papel importante porque es el que trae la correspondencia de los seres de dentro, tanto del espíritu como del alma. Cuando el de dentro está mal, el cuerpo obra mal, en el gran sentido de no hacer la voluntad del Señor. Se expresa a través de gestos, se expresa a través de palabras. Por eso dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. El apóstol Pablo habla de un hombre exterior que se desgasta con el tiempo, la materia, y un hombre interior que se va rejuveneciendo de día en día. O sea, que el cuerpo vuelve a la tierra, pero el alma y el espíritu, cuando viene la muerte, se separan. Y si estamos con Cristo, van a la presencia bendita del Señor. Hay diferencias, están entrelazados. Hay veces que la Biblia está hablando del alma, pero a la vez, al hablar del alma, está hablando también del espíritu, ¿verdad? Y otra vez te habla del espíritu como si el alma no existiera, pero se está refiriendo, según el contexto de la palabra del Señor, se está refiriendo al alma. Es también muchas veces las personas cuentan como alma. Hay personas que te preguntan, ¿cuántas almas van al culto? Y tú enseguida entiendes que no son espíritus, ¿verdad? O es una materia espiritual que no se puede ver ni tocar. ¿Se está refiriendo a qué? A todo nuestro ser. El apóstol Pablo dice que nuestros cuerpos, que todo nuestro ser, espíritu desde dentro hacia afuera, espíritu, alma y cuerpo, dice que sean guardados irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso se llama la redención total del ser humano, salvado y redimido por la sangre de Cristo. Que Dios te bendiga muchísimo y gracias por tu pregunta, hermano. Que te sea de bendición. Amén. Amén. Me decían, Dios le bendiga, tío, saludos desde la iglesia de la zona norte. Bendiciones para ti también, hermano. Elena Hernández, bienvenida. Juan Manuel Márquez dice gracias. Gracias a ti por conectarte y por preguntar y colaborar con nosotros. Daniel Eliazar, amén, amén. Vale. Esta es una buena pregunta. Gracias por tu pregunta. Mari 123, Abraham. ¿Es verdad que los pecados de los antepasados o padres se heredan? No, en ninguna manera. Esto procede del Antiguo Testamento y procede de una frase en la cual es que dice que Dios visita hasta la tercera y cuarta generación, pero que obran el mal. No se está refiriendo a generaciones, ¿verdad?, de venir del mismo árbol genealógico, porque vemos por la Biblia y por la historia, y humanamente ahora, que de hombres malos salen hijos buenos, o sea que no tienen el mismo pecado que hicieron sus padres. Así está hablando que puede visitar hasta la tercera y cuarta generación de lo que hacen los malos, o sea, lo que hacen los que aborrecen. Pero entonces en aquel tiempo también se pagaba el pecado de los padres, se pagaban los hijos. Por eso había un refrán que decía, los padres comieron las uvas agrias y los hijos
tienen de entera, pero en este tiempo ya no será así. Dice, el alma que pecare ciertamente morirá. Y no está hablando del alma individual, ¿verdad? Separado del espíritu o del cuerpo. Son inseparables, están unidos. Está hablando de qué? De la persona totalitaria, espíritu, alma y cuerpo. O se salvan o se pierden, los tres, juntamente. Eran tres, son tres y seguirán siendo tres en la eternidad. Ahora, depende en el lugar que uno se sitúe. Si vives sin Cristo, irás a un lugar de pena y tormento. Mi deber es decírtelo como predicador de la palabra del Señor y no quiero meterte miedo, sino es decirte la verdad, porque la verdad nos hará libres. Y por otro lado, hermanos míos, si permanecemos en Cristo, nuestra ciudadanía, dice la Biblia, está en los cielos, que cuando Él venga levantará el cuerpo y lo unirá de nuevo al espíritu y al alma, y con cuerpos glorificados semejantes al cuerpo de Jesús, seremos semejantes a Él, viviremos por la eternidad y jamás conoceremos más muerte, porque entonces ya es cuando seremos inmortales, no solamente eternos, sino inmortales. Es importante, en el nombre del Señor. Dios te bendiga muchísimo. Vale, nos pregunta... Es un nombre... Se me hace difícil de leer, me disculpas, ¿vale? Voy a la pregunta. ¿Quién son las hijas de los hombres y los hijos de Dios? Al unirse salieron los Nefilim, que son los Refidim. ¿Quién son? A ver. Bueno, yo no tengo apoyo, no tengo base bíblica para entender que esa historia sea real. No encuentro ningún tipo de apoyo bíblico. Vale, Shulem, perdóname. Sigue. Sí, no encuentro ningún tipo de apoyo bíblico, solamente que parece ser que las veces la escritura se tuercen, ¿verdad? Diciendo que los hijos de Dios, que eran ángeles caídos, ¿verdad? Y que les gustaron las hijas de los hombres. En primer lugar, no tienen poder no tienen poder sexual son asexuales los ángeles. También llama hijos de Dios a sus hijos, ¿verdad? Aquellos que la descendencia de Adán salen dos ramas, ¿verdad? Abel dice que la sangre de Abel todavía está clamando y tal, pero podemos ver que en sucesión le dio otro hijo llamado Set. Ese hijo es para mí los hijos de los hombres, ¿verdad? Y la descendencia de Noé, lo vemos en la genealogía, ¿verdad? Y en esa genealogía podemos ver dos separaciones que les llaman hija de los hombres y hijos de Dios. Los hijos de Dios son del linaje del hijo de Adán y Eva, ¿verdad? Del sustituto. De ahí provienen todos. Y dice que les gustaron, fueron atraídos y entonces se unieron. Y entonces por eso es que dice, verdaderamente el hombre es carne. O sea, había perdido toda sensibilidad espiritual. Más sus días serán 120 años, no estaba refiriendo de años literales de vida física, no, porque podemos ver que después vivieron hombres después la historia más años. Dios no se equivoca, eran 120 años que le dio de tregua para que ellos procedieran al arrepentimiento, porque antes del juicio siempre el Señor ha intervenido con su misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio cuando el hombre se apropia de esa misericordia del Señor, pide amparo en el Señor y es salvo. No tengo ninguna base, vino el diluvio y no ha habido ningún tipo más, se llevó a todo el ser que respiraba. Pero sin embargo podemos ver que después hubo en la historia, siguió la historia y siguió habiendo hombres gigantes. Gigantes se le podía denominar a dos tipos. Gigantes eran porque eran hombres valerosos y valientes. Por eso dicen que reconocen su valentía, ¿verdad? A los antiguos hombres valerosos. Y por otro lado puede ser la estatura. Pero la estatura en aquel tiempo era una estatura, pues era más anormal que los otros. No es que fueran gigantes deformados y que se comían a las personas y todas estas cosas. Eso en la Biblia no lo vemos en ningún sitio, hermanos míos. Esas son procedencia también de libros, ¿verdad?, que no son inspirados, indudablemente, y de ahí sacan historias, ¿verdad?, que hasta cierto punto hay historias que son reales y otros son mitos simplemente, y son pues cosas que no guardan relación con la verdad. Pero nosotros mantenemos siempre la palabra del Señor. Dice la Biblia que no pensemos más allá de lo que está escrito. Hasta ahí podemos llegar.
Pero si nos pasamos de ahí, fácilmente nos podemos equivocar. Y yo no tengo material para apoyarme en eso, aunque haya personas que lo prediquen, pero no hay ninguna constancia de todas estas cosas. Hoy día en la actualidad podemos verlo. Normalmente la generación que yo he vivido más atrás, ¿verdad? Éramos de una talla 1,70, 1,75, ya el que era 1,80 ya era fantástico, ¿verdad? Por la alimentación, por las cosas, por lo que fuera. Sin embargo, los tiempos han cambiado, la alimentación es más grande, la higiene, todo. Ahora nuestros hijos parecen gigantes. Hay quien mide casi 2 metros de estatura y no les damos, ¿verdad? Los que juegan a baloncesto son verdaderos gigantes. ¿Comparados o qué? A generaciones, ¿verdad? Lo mismo que, por ejemplo, los pigmeos, ¿verdad? O, perdón la frase, o los enanos, ¿verdad? El crecimiento no ha crecido, ha habido algo genético que ha fallado ahí y ha producido que una nueva, la especie siempre sigue siendo la misma, la raza es humana, ¿verdad? Aunque sean pequeños, grandes o pequeños, pero nunca es, ¿verdad? Mitad persona y mitad animal, nada de esto. No, nosotros creemos simplemente que la rebelión fue cuando los ángeles cayeron, se rebelaron todos y fueron un lugar de tormento y otros sueltos para probar a la humanidad, porque todavía la humanidad sigue naciendo y muriendo, ¿verdad? Y tienen que probarles, como tu fe ha sido probada y has creído en Dios, has sido salvo por Él. La salvación todavía, la puerta del arca está abierta para que todo aquel que clame al Señor pueda ser salvo. Si tú estás escuchando en esta noche y no tienes a Cristo, es importante que te dejes de las fábulas y de las viejas, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Evita las conversaciones de viejas, historias de viejas. Entonces, eso para mí no tiene ningún fundamento. Para mí, indudablemente, yo respeto, no comparto indudablemente, porque no tengo base bíblica para poder proseguir y creyendo en esas cosas. Nada más, esto es lo que te digo, es lo que yo veo en la Biblia. Yo no veo otra cosa que esto. Nada más. Que el Señor te bendiga mucho y, en fin, y trata de leer la Biblia y no te ampares en libros apócrifos, ¿verdad? Porque hasta cierto punto hay historias de Israel que son realidad, mitad, otra no. O sea, es una mezcla. No han sido reconocidas por el canon bíblico como libros de interpretación, perdón, libros de inspiración, libros inspirados. No. Así que esto es lo que te puedo decir. Me baso en la palabra del Señor y ante una duda siempre suelo quedarme con la palabra del Señor. Hay más seguridad en la palabra del Señor que lo que dicen los demás. Amén. Vale, vamos a por otra pregunta. ¿Por qué si en el paraíso se supone que no había maldad, ya estaba el enemigo tentando a Adán y Eva? Bueno, podemos ver que, hermanos míos, empieza la Biblia, ¿verdad? Y no sabemos cuánto tiempo estuvo Adán en el paraíso y después hizo a Eva, el capítulo 2, ¿verdad? Aunque el capítulo 1 es una introducción del capítulo 2, que dice que creó al hombre y a la mujer. Sin embargo, estaba introducido la mujer dentro del hombre. El capítulo 2 dice que primero creó a Adán, del polvo de la tierra, pero después, ¿cuándo? No sabemos el tiempo que pasó, ya que eran tiempos que aunque eran tiempos de día y noche, pero estaban dentro de la eternidad. O sea, el tiempo no pasaba por el hombre, no le envejecía al hombre, porque es el tiempo precisamente lo que te demuestra que somos mortales y caducos, ¿verdad? Pero sin embargo, no, se mantenía joven. ¿Cuánto tiempo estuvo? La Biblia no nos da detalle, o por lo menos yo no tengo datos de esa clase. Personas más conocedoras de la palabra del Señor y tal vez tengan, ¿verdad?, fechas concretas de lo que pudo durar allí, pero yo creo que ya nos introducimos dentro de la eternidad. Dentro de la eternidad fue todo eso parte de Dios y lo que nos ha revelado en su palabra. No creo que haya habido allí mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Y la pregunta más concreta era que ¿por qué si estaban en el paraíso Adán y Eva, sí, que no había maldad, que todo era perfecto, sí, porque ya Satanás estaba intentando? ¿por qué estaba yo? Bueno, Satanás para mí se había revelado indudablemente. Ya estaba en los lugares celestiales de maldad. Hay unos lugares que ha preparado para ellos, están ahí y tienen acceso desde ahí a la tierra. Precisamente su punto de mira, ¿eh? De tal manera que en Job lo dice, vengo de rodear la tierra, y allí al principio le vemos ya aparecer que, como el tentador, no tenía a quien tentar, era su primer víctima.
Ahí no era ningún ángel ni ningún demonio, era el propio Satanás en persona. En persona quiero decir, reflejado a través de la aparición de una serpiente y tal, que no vamos a entrar en ese detalle, pero es lo que te puedo decir, porque era su primer víctima, y es cuando empezó a que quería derrocar lo que Dios había hecho, no pudo luchar en contra de la naturaleza angélica que fue fiel a Dios, y vino a qué, a herir lo más profundo de Dios. ¿Cuál era? Al hombre hecho a su imagen conforme a su semejanza, y trató de destruir la obra que Dios tenía de antemano preparada, cómo redimir y salvar al hombre. Pero sin embargo a Dios no le sorprende nada, y él tenía ya preparado todas las cosas. No es que Dios lo quería así, sino que Dios, sabiendo que el hombre le iba a fallar, con todo y eso él permaneció fiel ¿a qué? A tenerle ya de antemano algo preparado para su salvación. Por eso Satanás siempre pierde, porque el Señor no tiene plan A ni plan B, tiene un plan llamado A, redimir al hombre cuando el hombre pecó, y es por eso que el sistema de reproducción fue lo que Dios introdujo dentro del hombre para ser puesto en la creación, para que la raza humana no faltara en todos los tiempos. Y trató Satanás de destruir al primer hombre para que no se multiplicara, ¿verdad? Y así no poder seguir el plan de Dios. Pero ¿qué va? La raza ha sido mantenida, y Dios siempre ha guardado de alguna manera al ser humano, y ha demostrado en diferentes etapas que su poder, su amor y su grandeza hacia el hombre, ¿verdad? Y el hombre ha vivido por fe. Los héroes de la fe vivieron por la fe. Abraham fue padre de la fe. Entonces podemos ver cómo, nada más salir del huerto, mató a 2 víctimas, por decir un número, mató a 2 víctimas para cubrir la desnudez del hombre. El hombre se encontraba incapaz de poder tapar su desnudez, su vergüenza, de tal manera que Dios sí, lo que el hombre no podía, Dios lo hizo en un momento. O sea que el plan de Dios ha seguido hacia adelante, y gracias a ese plan, yo en esta noche te estoy predicando el mensaje de la palabra del Señor, porque la gracia del Señor me ha alcanzado, supongo que a ti también, y supongo si hay alguno escuchando y lo han encontrado, es fácil. La puerta del Señor está abierta, y solamente es pasar por él, por la fe, y recibirás lo que yo he recibido, y tantos hemos recibido, que estamos esperando que la gracia del Señor venga a recogernos, y nuestra ciudadanía está en los cielos, en el nombre del Señor. Amén. Dios os bendiga mucho. Vale, nos pregunta Juan Manuel Márquez, ¿qué son los libros apócrifos? Bueno, algunos son historia de Israel. Supongo que Juan Manuel Márquez está empezando ahora a leer la Biblia, sí. o tiene... No lo sé. No lo sé. Pero seas quien seas, hermano mío, yo no te conozco, Dios te conoce. Y has hecho una pregunta pues digna de escucharla, ¿por qué no? ¿Por qué son apócrifos? Porque no han sido inspirados por Dios, lo he dicho en esta última pregunta. Aquellos hombres que eran en aquel tiempo, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, porque ningún hombre habló por su cuenta, sino que los hombres de Dios hablaron y escribieron inspirados por el Espíritu de Dios. Es verdad que cada uno escribió con su talante, con su forma, con su genio, con su oficio, con sus conocimientos. Ahí está la gran sabiduría de Dios, que el Espíritu de Dios les dictó cómo tenían que escribir y qué es lo que tenían que escribir. Y ellos, dentro de sus conocimientos, escribieron lo que el Espíritu les dictaba. O sea, la carta es de Dios totalmente 100%, porque fue escrita por diferentes hombres en diferentes tiempos, hombres que sabían mucho, muy talentosos, y otros que eran, pues, personas del vulgo, que casi no tenían letra, no sabían nada, ni tenían estudios, ¿verdad? Algunos eran hombres de campo, ¿verdad? Pero con todo y eso escribieron con la misma certeza los unos con los otros, y no se contradijeron entre sí, de tal manera que eso es lo que se llama inspirado por Dios, porque fue el Espíritu de Dios que les inspiró, y esto supone, pues, ni más ni menos que fue el mismo Dios el que escribió a través de los hombres lo que el hombre tenía que saber, conocer, y dónde el hombre va a residir en la eternidad. Amén. Esto es lo que te puedo decir, mientras que los libros apócrifos te hablan, es bueno leerlo, bueno, hasta cierto punto, por no confundirse con la inspiración, nunca confundirlo con la inspiración divina,
porque hay libros apócrifos que contradicen a lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, no puede estar inspirado por Dios, porque Dios, el Espíritu de Dios, no se contradice entre sí. Aparentemente aparecen textos en la Biblia que son muy controversiales, ¿verdad? De tal manera que parece ser que se contradicen, pero no, buscas el sentido y no se están contradiciendo, están hablando lo mismo, pero hablando de diferentes formas y visto de diferentes prismas. Esto es lo que te digo. Libros apócrifos, algunos son históricos de Israel, escrito por también, habla Josefo también, de un historiador y todas estas cosas, pero vamos, son libros hechos después. No tienen tampoco ni los años convenientes como tienen estos escritos, ¿verdad? Que no son originales, pero son copias de copias, pero verdaderamente se asimilan a los originales del primer siglo. Frederick J. Hola, Frederick, Dios te bendiga. Saraima García nos dice: Dios le bendiga, tío Paquito, desde Bilbao, soy vecina del Ángel, del Félix, del Canano, de todos. Dios te bendiga mucho. Dios os bendiga a todos. Qué bien se explica, pastor, Dios le bendiga. Vale, nos preguntan... ¿Usted cree que Jesús tenía sangre de María al haber sido su madre y al haber dado a luz ella? ¿Tenía la sangre de María? Indudablemente, hermanos, él participó de carne y de sangre. Indudablemente que sí, lo que pasa es que su padre no era un humano, su padre era Dios. Es la gran diferencia, no eran dos cuerpos. Al decir que tenía carne y sangre no quiere decir que Jesús era uno y que el verbo era otro. No, era el mismo cuerpo, el verbo, dice, en el principio era el verbo era Dios y el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne. O sea, que no son dos personas diferentes. Es la misma naturaleza, es una persona con la misma naturaleza. Pero claro, la parte humana tuvo que estar en el vientre de María el tiempo correspondiente ¿de qué? De la gestación. De tal manera que fue engendrado, pero fue engendrado por Dios. Y el santo ser que nacerá, el Espíritu Santo vendrá y él hará, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. O sea, esta es la gran diferencia a todos los humanos, ¿verdad? De ahí que le llama el primer Adán y el postrer o segundo Adán, ¿verdad? Y el primero fue de la tierra, el segundo fue del cielo. ¿Por qué? Porque precisamente Dios fue el que le engendró como gran misterio de Dios, pero es Dios. Pero, sin embargo, la otra naturaleza humana también la tenía, era todo hombre y todo Dios. Porque si no tuviera sangre, ¿cuál fue la sangre que derramó en la cruz? Tenía sangre, participó de carne y de sangre, pero no tenía pecado, el gran misterio. ¿Que era la Virgen una diosa? No, pero Dios santificó. El Verbo se hizo carne, o sea, santificó la naturaleza de María. Así que María no es una diosa, María es una mujer bienaventurada entre todas las mujeres, que se la respeta, como no, si fue un instrumento precioso de Dios y habitó en sus entrañas el Salvador del mundo. Ella misma lo dijo: mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Ella misma lo dijo. Así que podemos ver esta gran diferencia. Se puede confundir que al ser eso puede decir que era madre, que Dios... era madre de Dios. Que María era madre de Dios. No, María era madre de su naturaleza humana, nada más, como el que llevó en su vientre a este ser tan bendito, cosa que no se ha repetido ni se repetirá más por los siglos de los siglos, ¿verdad? Porque estaba profetizado ya la ley y los profetas, ¿verdad? Una virgen concibiría. Y esta virgen no es decir virgen, en verdad es de hacerla de alguna manera una diosa. No. Una virgen quiere decir una mujer que no ha conocido varón, pero que sin conocer varón pudo contraer algo que solamente Dios podía hacerlo. En el día y en el momento y en la fecha precisa, para llevar a cabo el plan de salvación del mundo. Amén. Por eso le dio otros nombres, y por esto termino. Se le llamarás por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con los hombres,
pero le pondrás también por nombre Jesús, que quiere decir Salvador de su pueblo. Amén. Buenas noches, Richie Flores, Dios te bendiga. Vale, Transporter 130. Jesús de Torquemada, ¿puede ser? Estamos orando por él hace ya tiempo, hermana. Pero cuando vayamos a terminar este programa también oramos. Oramos por otra mujer que está en coma, nos lo pide. Sí, sí, Emmanuel, Dios con nosotros, eso. Sí. Sí, bueno, sí. Es mi hermano, vale. Me llamó un amigo mío y me estuvo comentando vuestro caso para que os pusiéramos en las redes sociales para oración e intercesión. Lo último que supe de él es que había mejorado. ¿Cómo se encuentra ahora? Vamos a seguir orando, por eso no te preocupes. En la actualidad, ¿cómo se encuentra, hermana? O hermano, no sé quién eres. Vale. ¿Cuántas voluntades tenía Cristo? Bueno, Cristo no había solamente que la voluntad, como ser humano, tenía su propia voluntad de elegir, de tal manera que tuvo que cumplir y vencer. Fue varón experimentado, es lo que concierne al humano, ¿no? Que se sometió como un siervo, como tú y como yo, a cumplir algo que nadie podía cumplir. Pero sin embargo, la otra voluntad, pues era Dios. ¿Cuál era la voluntad de Cristo? Hacer la voluntad de su Padre que estaba en los cielos. O sea, que era una voluntad sujeta siempre a Dios en obediencia. Y dice, varón experimentado en el quebranto. Y también dice en otro caso, en los días de su carne, con lloros, ruegos y súplicas, clamó aquel que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea que podemos ver que la voluntad del Señor la puso dentro de la voluntad de la obra que el Padre le había encomendado como ser humano para morir por la humanidad. Pero eso no significa que dejó de ser Dios. Era todo Dios, todo hombre, era el misterio. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, justificado el Espíritu, predicado en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Es lo que te puedo decir. Ya tendríamos que entrar a más profundidad y no es necesario. Simplemente con sencillez de corazón entender esta verdad, que él como humano tenía su voluntad. De tal manera que no era un ensayo cuando fue tentado y cuando tuvo hambre. No, cuando le daban latigazos que no le dolieran. No. Pero sin embargo ahí venció en contra de ¿qué? Pues del dolor, venció en contra de los padecimientos, en contra durante su periodo, ¿verdad? Que estuvo sobre la tierra, él fue precisamente probado, no solamente en la cruz terminó su obra de redención, pero sin embargo, si él hubiera fallado en algo dentro de su ministerio, no hubiera podido ser alguien que pudiera redimir nuestros pecados, porque tenía que ser un cordero sin mancha y sin contaminación. Y en este símbolo del Antiguo Testamento nos lleva a Jesús. Por eso, antes de ascender a la cruz, dijo, viene el príncipe de este mundo y el mí nada tiene. Y en otra ocasión dijo a los judíos, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? En mí no hay nada malo. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que te puedo decir y muchas gracias por tu pregunta maravillosa. Que esta pregunta no solamente ya la han contestado a ti, sino a muchos de los que están conectados en esta noche, que yo no les veo, pero por la fe creo que hay gente escuchando, personas, perdón, quiten la palabra de gente, hermanos inclusive, y personas que todavía no conocen al Señor, que esto que acabo de hablar sirva para beneficio de tu alma y quitar todo tipo de duda, de engaño y de cegamiento espiritual. Que Dios os dé mucha salud espiritual y física, en el nombre de Cristo. Amén. Nos pregunta Burgos Gamonal, si en el cielo no hay pena, ¿qué pasa cuando no veamos en él a seres queridos que se han quedado? Amén. Podemos ver, hermanos míos, que estamos hablando de una dimensión
desconocida para nosotros, porque la Biblia nos dice que hay tanta gloria, ¿verdad, hermanos míos? Que allí el Señor asemeja a esto, a que allí enjugará toda la lágrima de nuestros ojos. Esto no significa que allí estemos llorando por dolor, por pena, no, no. Está diciendo que en aquel lugar es un lugar de tal perfección, de tanto gozo, que allí las lágrimas ya no van a existir. Indudablemente esto no evita que tengamos un conocimiento amplio, pero que sin embargo el gozo es tan inmenso y tan grande que no sentiremos ese dolor. No quiere decir que no les amemos. Dice, y las cosas de antes o las cosas antiguas pasaron. He aquí que el Señor hace todas las cosas nuevas. Esto es lo que te puedo decir porque es un periodo, hermanos míos, que hay explicaciones que no lo sé, que son difíciles de contestar indudablemente, porque se puede herir la conciencia de alguno o la sensibilidad de alguno. No tratamos de herir a nadie, solamente tratamos de poder explicar así por encima poder explicar lo que nos espera allí. Porque, hermano, una cosa es estar aquí, ver las cosas desde aquí, y otra cosa es estar allí, en la plenitud y en la grandeza del Señor. Hay personas que cuentan testimonio, que han salido de su cuerpo, ¿verdad? Y han subido allí y han visto cosas que Dios les ha mostrado, pero les ha dicho, aún no es mi tiempo, aún no es tu tiempo, desciende. Y no querían bajar de allí. O sea que, sin embargo, le ha dicho, no, no, todavía no es tu tiempo, te queda un trabajo que realizar todavía. Y les ha mandado dentro de su cuerpo para testimonio, hermanos míos. Así que eso te puedo decir, que es un lugar tan lleno de gloria, hermano mío, que no va a borrar el conocimiento ni la mente, pero que va a imperar tanto que no seremos capaces de poder sufrir por nadie. Mientras que los del tormento sí van a sufrir porque precisamente van a conocer lo que han perdido. Ahí se llama lloro y crujir de dientes. El llorar por lo que han perdido y el crujir de dientes por eso, teniendo la salvación tan cerca. Hoy, esta noche, es día de salvación. Escapa por tu vida y recibe a Cristo. Y verás cómo en aquel gozo, dice, y allí nuestro gozo será cumplido. Amén. Es lo que te puedo decir, porque todavía yo no he llegado allí, llegará un tiempo, y los que están allí no nos dan ninguna contestación a esto, pero la palabra del Señor nos dice que es un lugar de placer, de gozo tremendo, que aunque no nos borre el conocimiento, porque tendremos un conocimiento más multiplicado por muchos miles de millones. Claro, hablar desde una chabola en un piso de rascacielos por una diferencia. Esto es lo que te puedo decir y comparar. Nada más, yo creo que el gozo nos va a suplir todas esas necesidades. Amén. Una pregunta. Cuando fue Saúl a la divina de Endor, ¿era Samuel? Esta es una pregunta ya clásica en los programas. Sí, es una pregunta muy preguntada que claro que tiene su porqué, indudablemente. Cuando se pregunta es porque se necesita, en fin, tener más clara la mente sobre estas cosas. Hay dos corrientes dentro de los evangélicos, digo, indudablemente. Dentro de otras religiones, pues tienen otras costumbres, otras creencias, ¿verdad? Que no se adaptan a la Biblia, según nosotros respetamos, lo compartimos, indudablemente. Pero dentro de los evangélicos hay dos corrientes. Hay algunos que piensan o creen que verdaderamente fue Samuel el que se apareció a Saúl. Pero sin embargo, podemos ver que el Señor, todas las ordenanzas que nos pone a nosotros son ordenanzas que comparten con su naturaleza, ser santos por cuando yo soy santo. O sea, quiere decir que lo que está escrito en la Biblia no son ordenanzas para nosotros y que estén ajenas a Él, que después Él puede hacer lo que quiera. Indudablemente, dentro de su grandeza, Él puede hacer muchas cosas, pero que nunca se pondrá en contradicción, ¿verdad? Habrá excepciones en algunos casos, ¿verdad? Pero, sin embargo, podemos ver cómo les dijo que no consultarán los muertos o los vivos a los muertos y que condenaban precisamente a las adivinas y que condenaban ¿a qué? Al espiritismo, que es el trabajo del espiritismo, el engaño, ¿verdad? A través de medios, diciendo que habla Dios a través de ellos o de una persona que habla a través de ellos, que se les aparece.
Nosotros hemos tenido evidencias de personas que se les aparecían, ¿verdad?, seres queridos o en fin, o otros seres, ¿verdad?, que habían partido y que conocían y que se les aparecía y tal y tal. Y nosotros hemos ido allí con la Biblia abierta y con el Evangelio abierto y sabemos indudablemente que era un espíritu de mentira, de error que quería equivocar, ¿verdad? Poniendo la esperanza que en el más allá, en los que han partido. No consultarán. Y hemos cogido simplemente con reprender al diablo, reprender al mal, han salido de los cuerpos y ya jamás ha aparecido más eso porque ha desaparecido. Son trucos y maniobras y maquinaciones del diablo para engañar a la humanidad. Se viste hasta de ángel de luz. Pero el Señor dice que no consultarán los vivos a los muertos. Y dice que no consultarán a ninguna divina. Y dice la Biblia que que Dios mató a Samuel por consultar a una divina. Hay que entender que no fue Dios con la espada y que le mató, no, apartó su protección, su ayuda que siempre había estado con él, fue desechado del reino que llevaba a Saúl, fue desechado precisamente por eso. Y por eso dice que él le mató, porque quitó la protección, el escudo de protección que tenía sobre él, le quitó por hacer ese hecho, consultar a una divina. Yo pienso que no era Samuel. Además me parece que un texto dentro de su contexto que dice cuando ve que se asombra, porque vio algo, ¿verdad?, que tal vez no había experimentado nunca esa medium, y dijo, Señor, usted ve, porque descubrió que era Saúl, porque no le había dicho que era el rey Saúl, ¿verdad?, y creía que le iba a matar. Y sin embargo podemos ver cómo dijo, usted ve como yo he invocado. O sea, invocó, hizo su forma de atraer a los muertos. Yo creo, para mí, respetando la otra creencia de mis hermanos, que dicen que no, que fue el propio Samuel que le habló y todas estas cosas. Bueno, pero yo agarro algunos textos bíblicos en los cuales me pongo al lado de lo que la Biblia creo que me dice, ¿verdad? Respetando la otra creencia que existe. Para mí no era Samuel, porque parece que hay una contradicción en lo que Dios pone en su palabra. Dios jamás hará lo que nosotros, o sea, no nos va a decir nosotros hacer esto y Él lo va a hacer, porque guarda relación con su naturaleza, guarda relación con su persona, porque dice, si me amas, guardad mis mandamientos. ¿Por qué es eso? Porque está dentro de Él. Dios, por eso conocemos a Dios, su pensar, lo que piensa, lo que le agrada, lo que ama. Dios tiene un lenguaje muy sencillo y es sí y no. Y a lo que te dice sí, lo puedes hacer. Y a lo que dice no, no lo hagas, aunque te lo vistan de todos los colores que tú quieras. Por eso la base más fundamental es fundamentarnos en la palabra del Señor y conocer la personalidad de Dios y el carácter de Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Para mí no era Samuel. Para otros sí. Bueno, yo lo respeto. Yo digo lo que creo con base bíblica. Nada más. Que Dios os bendiga mucho. Gracias por vuestra pregunta. Vamos a por otra pregunta. Hay una pregunta que ya ha sido contestada sin haberla leído, porque hemos hablado del gozo en el cielo, el conocimiento que has dicho que va a estar multiplicado por millones, o sea, es dar la perfección. Es la perfección. Entonces, nos preguntan aquí que si nos vamos a reconocer con los que han partido antes, y por supuesto que sí. Claro que sí. Por supuesto que sí. Vamos a por otra pregunta de algún hermano, alguna hermana, de algún curioso, en el mejor sentido de la palabra, porque están aquí para saber de qué va esto, de qué hablamos. Aquí hablamos de Cristo, de la palabra, de la Sagrada Escritura, y con respeto y bendición, como siempre os comportáis, la familia de Semilla de Vida. Amén. Podéis preguntar la pregunta bíblica que queráis. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengáis, la transmitís y todos aprendemos juntos. Nos dicen aquí, amén, bendiciones para tu hogar, hermano, desde Palencia. Dios bendiga Palencia. Tenemos muchos seguidores de Palencia.
Es un gozo escucharle. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. User 3040, si nos conoceremos como familia. Sí, claro. Sabremos quién son y ellos sabrán quién somos. Vale. Vale. Los que han partido saben que tienen familia en la tierra. Indudablemente estamos hablando, casi volvemos a lo mismo, de la perfección, que allí conoceremos aún lo que no habíamos conocido. Y allí no será borrado nuestra mente, al contrario, será aumentado un 100%, pero claro, el recordar que el saber que ahí tienen familias en la tierra, tal vez el otro día, no sé si me expliqué yo mal, seguramente que sería eso, y muchos creyeron que yo decía que allí que no conoceríamos, no, no, al contrario, conoceremos y sabremos lo que hay en la tierra, pero sin embargo, el gozo es tan completo que allí no tendremos dolor de nada, al contrario, es un pleno gozo que ahora no podemos hablar de él porque no lo entendemos. La Biblia nos da una luz de cómo será aquello. Y no solamente esto, hermanos míos, podemos ver cómo en ese gozo se estará tranquilo, feliz, Dios enjugará toda la lágrima de nuestros ojos. Hoy en la actualidad el que parte está en espíritu y en el alma allí con el Señor, está allí, claro que lo sabe, pero sin embargo eso no da opción a poder pedir a ellos, ni que ellos sean intercesores por nosotros. Cuidado con esto, ahí se desprenden doctrinas, ¿verdad?, que extravían de la verdad. Y de tal manera se puede hacer culto que por los difuntos y muchas cosas que hacen, ¿verdad? Y pedir a fulano y a mengano y al otro lado y ponerles velas. Eso no, eso es un sacrilegio grande que Dios te está diciendo que eso no pertenece. Ahora, eso no significa que no tengamos conocimiento, porque si no, cuando redima el cuerpo, ¿cómo es que nos vamos a conocer allí en la eternidad? Si el cuerpo es un ser material simplemente. Lo que tiene el conocimiento, la razón y el conocimiento está en el alma y en el espíritu, pero al unirse al cuerpo glorificado, seguiremos conociéndonos como éramos, claro que sí, y como familia, pero claro, tendremos un amor, algo que tampoco es posible llevarlo aquí, un amor que querremos a todos igual, que están en el cielo. Cosa que aquí es imposible. Como hermanos, claro, tratamos de querernos, de ayudarnos, pero mis hijos son mis hijos y tus hijos son tus hijos. Indudablemente que sí. Ese se llama amor natural. Por eso ni carne ni sangre entrará o heredará el reino de Dios porque habría un problema allá arriba, ¿verdad? Yo soy de la familia cual, yo de la cual, estos son los míos, aquellos no son. No, allí seremos la real familia, cosa que aquí ahora no puedes asimilar, ni yo tampoco, hermanos míos, pero creemos en la palabra del Señor y por la fe, ahora que vemos por cristal oscuramente, después, cuando venga lo perfecto, ¿cuándo será? Cuando Cristo venga a recoger el cuerpo, nos veremos tal y como veremos todas las cosas como son, clara y llana, o sea, ha terminado la redención con el hombre, se ha consumado la obra de Cristo en nosotros, y seguiremos viviendo por la eternidad. Pero en el momento que salimos del cuerpo, el espíritu y el alma conoce todo. El espíritu y el alma conoce todo. O sea, eso ya nos da una garantía. De tal manera que solamente sufren los que están en el tormento, porque no quieren que sus seres queridos vengan allí. Pero mientras nosotros estamos en el cielo, en el gozo, bueno, Dios hace nueva todas las cosas, hermano mío. Es lo que te puedo decir, porque meternos más dentro, pues a lo mejor caemos en el error de... Pero bueno, yo he puesto estos puntos porque ahí son puntos que parten varias doctrinas que nos extravían de la verdad, hermanos. Importante mantenernos en la palabra del Señor y hasta donde la palabra de Dios nos expresa. Amén. Saben, claro que se lo saben, pero eso no significa que ellos puedan interceder, que ellos puedan pedir. Ahora en vida sí, podemos pedir, orar los unos por los otros. Amén. Pero ya en el cielo hemos terminado nuestra carrera y lo que teníamos que hacer hemos hecho y estamos en la gloria. Que Dios os bendiga muchísimo y os siga bendiciendo. Dios bendiga este canal y a todos los que están escuchando. Animaros en el nombre del Señor a leer la Biblia y que a través de estas preguntas y respuestas os ayuden a ¿qué? A tener deseo por saber más de la palabra del Señor, leer la palabra del Señor, pedirle sabiduría a Dios. Si alguno tiene falta, pídala a Dios, el cual dará abundantemente cuando la lea solamente con un deseo
de que la palabra de Dios te hable a tu corazón, no te preocupes. Dios te hablará por muchos medios que tiene, por su palabra la primera, por sus siervos y, como no, y a ti mismo que tienes el Espíritu Santo. Que Dios os bendiga muchísimo. Amén. Nos preguntaban, bueno, voy a aclarar un pequeño punto, porque siempre que vemos en la televisión que muere alguien, que parte alguien, lo hace con una buena, vamos, es un buen sentimiento, pero va, como has dicho antes, va en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, le preguntan, ¿ha partido tu mamá o tu papá? Sí. Bueno, él ahora te cuida desde los cielos. No. No, él no cuida a nadie desde los cielos. En el caso de que haya partido con Cristo, pues estará en el cielo. Si no tiene a Cristo, no estará en el cielo. Pero ni en el cielo ni en el infierno puede cuidar a nadie, ni puede iluminar a nadie, ni puede ser el guardián de nadie. Solo es Cristo. Solo es Cristo. Y su Espíritu Santo. Ya está. El que puede ayudarte siempre que estés en el Señor. Que tu vida haya sido entregada al Señor, pero los difuntos ya no cuidan de nadie, ni iluminan a nadie, ni acompañan a nadie. No os dejéis engañar, porque quizás sea un espíritu inmundo. Bueno, no, quizá no. Es un espíritu inmundo. De engaño. No de posesión, pero sí de engaño. Que si lo veis o lo que sea, yo os pido por favor que busquéis ayuda en hombres de Dios, en pastores que os puedan aconsejar, asesorar, orar por vosotros y ministraros la santa palabra del Señor. Ahora vamos a por otra pregunta que viene de Edite Famoso Gucci. ¿Solo con creer en Cristo se puede ir al cielo? Vamos a ver. La base fundamental, creer en aquel que ha comprado la salvación para ti. O sea, que tú y yo no nos podíamos ser salvos por sí solos. Entonces, la palabra del Señor, por su Espíritu, te ha convencido de que tienes pecado. Porque los hombres normalmente nos vemos buenos cuando miramos a otros que son peores que nosotros. Pero eso no significa que seamos buenos. Y que por las obras ningún hombre se salva. O sea, si no es por obra, ni es por la bondad que yo tenga, entonces, ¿qué medio hay para salvarle? Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual pueda haber salvación, solamente en el nombre de Jesús, el cual es nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todos digan: bendito es Jesucristo, para gloria y honra de Dios Padre, y sean humillados, doblen sus rodillas. Quiero decir